Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Paula Borlé de Grey Capital. Les queremos dar las gracias a todos los que están conectados. Sabemos que es tarde, que ya quieren estar con sus familias, pero vamos a ser bien concisos para poder entregarles la información. Esta es nuestra segunda charla de este ciclo de charlas que tenemos con la SOCHIOF. Y hoy día vamos a tener a dos personas que nos van a estar hablando sobre el tema tributario y el tema inmobiliario, por una parte separada y algunas cosas en conjunta. Los voy a dejar ahora con Richard Hensel, abogado tributario, quien nos va a hablar un poco más en profundidad sobre los temas tributarios en relación a sociedades médicas y algunos otros temas. Bueno, buenas noches, gracias Paula. Qué gusto estar con ustedes. A los que no me conocen, soy Richard Jensen, soy abogado, me dedico a la parte tributaria hace un montón de tiempo ya. Y me pidieron hoy día que viniera a comentarles un poco de cómo funcionan los aspectos legales y tributarios de las inversiones inmobiliarias. Voy a tratar de ser lo menos críptico y lo menos técnico posible, sino bastante más didáctico para que se entiendan ciertos conceptos que es importante manejar cuando vamos a hacer inversiones inmobiliarias, dejando espacio tal vez al final de la charla por si tienen alguna pregunta o alguna inquietud particular para que la podamos resolver aquí mismo. Estas preguntas son las que me plantearon inicialmente. Yo creo que las vamos a responder correctamente con lo que vamos a ver en la presentación más adelante, pero por supuesto no son las únicas preguntas que van a salir. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es, ¿cuál es la estructura más eficiente para este tipo de inversión? Estamos hablando de inversiones inmobiliarias. Entonces, en el contexto en general, ustedes sabrán que las últimas 3 o 4 reformas han modificado sustancialmente el mercado inmobiliario en la parte legal tributaria. No solamente en las cosas más evidentes, como el arriendo con IVA cuando es amoblado, sino que hay ciertos aspectos en IVA y en renta que son más profundos y que tienen un impacto muy importante cuando estamos hablando de operaciones inmobiliarias, tanto en la venta, en la enajenación de bienes raíces, como en el arriendo mismo de los bienes. Pero antes de partir con esa parte más técnica, hay que saber distinguir, o tal vez para que ustedes entiendan un poco más en profundidad, de qué hablamos cuando hablamos de inversión inmobiliaria. Porque muchas veces me pueden ofrecer un producto bajo el título inmobiliario que realmente no lo es. Esto pasa mucho con los fondos de inversión inmobiliaria. Los fondos que se hacen en Chile son muy conocidos, o inversiones a través de ciertos instrumentos en el extranjero que tienen como subyacente un activo inmobiliario. Si bien eso está dentro de la industria inmobiliaria, lo que nos están ofreciendo en ese caso son instrumentos financieros. Una cuota de un fondo de inversión o una cuota o una participación de acciones en una sociedad que va a tener un subyacente inmobiliario, y eso tiene un tratamiento directamente sobre ese activo más financiero que la regulación más bien inmobiliaria. Cuando hablamos del negocio inmobiliario, lo tangible, estamos hablando de los activos reales, ¿ya? Del activo del ladrillo, del terreno. Y es sobre eso, lo que nos vamos a dedicar en esta charla. ¿Ya? Dentro de este tipo de activo inmobiliario, lo más evidente, existen dos grandes tipos, las casas y los departamentos, y los terrenos. Hay un subgrupo ahí dentro de estos dos tipos de activos, que podrían ser locales comerciales, bodegas y otros activos similares, pero para lo que a ustedes les va a interesar, probablemente son estos dos tipos de activos los importantes. Y me preguntaban por qué, o la inquietud general es por qué tengo que pensar en un vehículo de inversión para efectos de la inversión inmobiliaria, y es básicamente por el efecto que tienen los impuestos sobre ese tipo de inversión. Pasando al detalle. Primero me gustaría tratar qué pasa con la venta de bienes raíces. Y aquí hay un montón de mitos que me gustaría resolver en esta parte porque es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de inversión, porque probablemente nosotros invertimos en un inmueble para eventualmente venderlo y generar un mayor valor, la diferencia entre lo que me costó y a lo que lo voy a vender. Y aquí sí han habido cambios importantes. Antiguamente, antes de las reformas del 2014, cuando una persona que no lleva contabilidad, una persona natural como cualquiera de ustedes, tenía un inmueble y lo vendía, eso era un ingreso no renta. El total del flujo que yo recibía por esa venta no pagaba impuestos, ¿ya? Producto de la reforma del 2014, se hizo una distinción. Aquellos bienes raíces que fueron adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2004,
mantienen esa condición de ingreso no renta sobre las ganancias de capital, y aquellos que fueron adquiridos después del 1 de enero del 2004 tienen una regulación tributaria especial. O sea, sí van a quedar afectos a tributación con ciertos bemoles. ¿Ok? Estos bemoles para los inmuebles adquiridos después de esa fecha son 3 regímenes distintos. Primero está el régimen de ingreso no renta, en que se limitó el ingreso no renta a un máximo de 8.000 UFs sobre las ganancias de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de ustedes tiene en toda su vida 8.000 UFs para imputar contra las ganancias de capital en una venta de bienes raíces que no van a pagar impuestos. Y una vez que ya consuman esas 8.000 UF, van a empezar a pagar impuestos de la forma que les voy a decir a continuación. De esta manera, hagamos un ejemplo. Si ustedes venden 3 inmuebles, y en el primero generan 4.000 UF de utilidad, en el segundo 4.000 UF de utilidad, y en el tercero 2.000 UF de utilidad, las primeras 4.000 y las segundas 4.000 van a completar las 8.000, por eso no van a pagar impuestos, y en la tercera venta, sobre esas 2.000 de utilidad, sí van a pagar impuestos. ¿Ya? ¿Y cómo van a pagar impuestos sobre esas 2.000? Hay 2 alternativas principalmente. Uno es reliquidar la ganancia de capital en el número de años que tuve ese inmueble, con un tope de 10 años. Eso significa llevar esta ganancia de capital, repartirla en todos esos años hacia atrás, de manera que el global complementario baje. O bien, optar por un impuesto único. ¿Qué es el impuesto único? Un impuesto que después de utilizar las 8.000 UF, va a gravar la ganancia de capital por una sola vez con una tasa del 10%. ¿Ya? Es un beneficio bastante importante, considerando que si yo no tomara estos beneficios, la tributación sería primera categoría y global complementario, con lo que la tributación sobre la ganancia de capital sería bastante alta. Si yo tengo rentas altas, estaríamos hablando de un 40 o 44% de pago de impuestos. ¿Ya? Un segundito atrás, Paula. Respecto de las sociedades, y esto es muy importante porque en general no se entiende bien esta parte. Los beneficios que les acabo de señalar son para personas naturales, o sea, contribuyentes que no llevan contabilidad, ¿ya? En cualquier caso que un inmueble esté dentro de una contabilidad, la enajenación de ese bien y la ganancia de capital que se genere en esa enajenación siempre va a quedar afecto a impuesto de primera categoría, con la tasa que corresponda. Actualmente tenemos 2 tasas principalmente, que son 27% en el caso de las sociedades que están bajo el régimen del 14A, por ejemplo, las sociedades grandes o sociedades de inversión, y 12,5% las que están en el régimen ProPyme, que va a subir a 25% para ese régimen a partir del 2025. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que cada vez que yo tengo un bien raíz en una sociedad y lo vendo, no voy a obtener beneficios como las 8.000 UF, ni la reliquidación, ni el impuesto único. Y ustedes se darán cuenta que ya en este punto es bastante importante entender esta situación, porque si estamos hablando de incorporar estructuras para la inversión inmobiliaria, este es un efecto importante que se debe considerar cuando voy a realizar esa inversión. Ahora sí, Paula, vamos. Entonces, como ya vimos, básicamente lo que pasa en la venta de los bienes raíces, ¿qué pasa con el arriendo? ¿Ya? En el arriendo, el gran mito, o a lo que estábamos acostumbrados antes de las modificaciones legales, es que los DFL2 no generan rentas tributables. O sea, si yo tengo un bien raíz que es de la naturaleza de FL2 como persona natural, los ingresos que recibo por arriendo no pagan impuestos. Y eso efectivamente era así, hasta una modificación que hizo el presidente Piñera, en que se limitó el beneficio de ingreso no renta por los arriendos hasta un máximo de 2 DFL2 por RUT. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy casado y mi señora tiene 2 DFL2, ese RUT tiene esos 2 beneficios. Y si yo adicionalmente tengo otros 2 DFL2, también tengo esos beneficios. Pero teniendo el tercer DFL2, solamente los 2 primeros cuentan con estos beneficios. ¿Ok? Y aquí hay una pregunta. ¿Qué DFL2 si tengo más de 2? ¿Qué DFL2 son los que tienen estos beneficios? Cronológicamente los primeros 2 que adquirí. ¿Ok? De esa manera, el tercero ya va a empezar a generar rentas que voy a tener que tributar con global complementario. ¿Ya? Los beneficios del DFL2, el más importante, por cierto, es que la renta que genera el arrendamiento hasta el límite del segundo DFL2 no paga impuesto, ni siquiera se tiene la obligación de declararlo en la declaración anual de renta. Adicionalmente, hay otros beneficios que tienen que ver con exenciones de impuestos en las donaciones, rebaja de contribuciones, rebaja de impuestos de timbres cuando voy a pedir un crédito para comprar ese inmueble, entre otros.
¿Ya? Otra cosa que los que están en el mercado hace más tiempo me van a entender. Antiguamente las sociedades también podían tener este tipo de activo con los beneficios. Y eso ya no existe. Ninguna sociedad que tenga un activo que sea TFL2 va a tener ningún beneficio asociado a esa norma. ¿Ya? Después, en, esto creo que lo explicamos ya, el global complementario. Y el vehículo de inversión tributa con impuesto de primera categoría. Correcto. Ya, el último punto, antes, perdona Paula. El último punto es una figura que se ha dado mucho en los últimos años, que es la figura del empresario individual, el último punto que sale en esta diapositiva. El empresario individual, distinto de la empresa individual de responsabilidad limitada, que es más bien un tipo corporativo, el empresario individual es una ficción jurídica que existe en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta que permite que las personas naturales, un RUT de una persona natural, tenga parte de su patrimonio como, valga la redundancia, persona natural, y parte de su patrimonio sujeto a una contabilidad. Esa contabilidad se llama empresario individual. Y la gracia de tener una contabilidad en mi mismo RUT es que ese RUT, esa contabilidad, se considera empresa y por lo tanto los arriendos o los ingresos que yo tenga derivados de este negocio inmobiliario van a tributar en mi RUT, pero como empresa, pagando impuestos de primera categoría y no impuestos global complementario. Y esto es una figura que se ha utilizado bastante para diferir el pago del impuesto final sin tener que armar una sociedad propiamente tal para realizar las inversiones. ¿Ok? Tiene otros beneficios adicionales que tienen que ver con reestructuraciones empresariales o con aportes a sociedades el día de mañana, pero creo que en atención al tiempo y a la hora no es propio que lo veamos de inmediato. Dentro del mundo de las inversiones inmobiliarias, hablamos ya principalmente de qué es lo que pasa en Chile con ciertos beneficios, ciertas ventajas y desventajas. Pero el mundo inmobiliario es mucho más allá de Chile. Y hay mucha oferta de negocios inmobiliarios en el extranjero. Entonces, quiero pasar rápidamente por esa parte porque tiene efectos tributarios y efectos legales bastante importantes que es bueno que lo sepan antes de tomar una decisión de inversión, por ejemplo, de una casa, un departamento en Estados Unidos o de algún fondo en Estados Unidos. Lo primero es, cuando yo invierto en el extranjero, tengo mucho compliance, mucho cumplimiento tributario, tanto en el otro país como en Chile, ¿ya? En otro país, voy a tomar de ejemplo Estados Unidos, que es el lugar más común para realizar inversiones inmobiliarias, tengo un montón de normas que me obligan a declarar los ingresos, me obligan a hacer declaraciones de impuestos, y todo un aparataje con el Servicio de Impuestos Internos americano, con el IRS, que implica mucho tiempo y implica costos de asesorías en el extranjero, ¿ya? Eso es lo primero. Ese obstáculo es difícil de saltar porque Estados Unidos es una jurisdicción muy regulada en este sentido. Pero desde el punto de vista chileno, cuando yo invierto en el extranjero, ya sea en el mundo inmobiliario o cualquier otra inversión, también tengo obligaciones de cumplimiento. Y aquí entra una declaración jurada que probablemente han escuchado mucho el último tiempo, que es la 1929, Declaración Jurada sobre Inversiones en el extranjero. Cualquier contribuyente chileno que tenga desde $1 hacia adelante en el extranjero tiene que informarle al Servicio de Impuestos Internos todos los años hasta el 30 de junio que tiene tales o cuales inversiones en el extranjero. ¿Ok? Entonces es importante que cuando vayamos a hacer una inversión en el extranjero, no solamente consideremos la parte financiera de el eventual retorno, sino que también tengamos presente que hay obligaciones legales y tributarias que cumplir y que pueden ser importantes. Adicionalmente, en el extranjero también tengo que ver los impuestos que me van a aplicar sobre las rentas que estoy generando allá y la posibilidad de utilizar esos impuestos contra los impuestos que van a determinar en Chile por esas rentas. Recordemos que cuando un contribuyente chileno genera una renta en el extranjero y la percibe de cierta manera, ya sea porque se lo depositaron en una cuenta en el extranjero o porque remesaron las utilidades a Chile, eh, esas rentas quedan grabadas en Chile. El que no paga impuestos mientras no lo saque del país es un mito. Eso aplica respecto de ciertas inversiones financieras, especialmente las cuotas de fondos de inversión o de fondos mutuos. Cuando yo percibo esa utilidad, yo tengo que pagar el impuesto tanto en el extranjero como en Chile. Y ahí está la importancia de utilizar los créditos por impuesto pagado en el extranjero. Y por último, voy a obviar la parte de los tratados de doble tributación. Es interesante verlo, sobre todo desde la perspectiva de Estados Unidos, porque tenemos un tratado vigente desde el 1 de enero de este año, que es muy beneficioso para los inversionistas chilenos que están invirtiendo en Estados Unidos, pero podremos entrar a eso en alguna otra oportunidad. El último punto, que es muy relevante, que también es muy importante que lo sepan, tiene que ver con el impuesto a la herencia. Y esto desde dos perspectivas principales. Uno en Chile, donde ustedes saben que el impuesto a la herencia es progresivo de 0 a 25% dependiendo del monto de las asignaciones hereditarias.
pero también desde el punto de vista de la jurisdicción donde voy a ir a invertir. Y vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos, donde si un individuo extranjero, supongamos una persona natural chilena, que invierte en Estados Unidos, de acuerdo a la ley americana, si esa persona fallece, aplica un impuesto a la herencia en Estados Unidos de tasa 40%. O sea, es un impuesto brutalmente alto respecto de los activos que pueda tener yo invertidos en Estados Unidos. Existe una exención, un tramo exento, que son $60.000, por lo tanto, todo lo que exceda esos $60.000 va a quedar respecto a ese 40% de impuesto. Y eso es muy importante porque tengo que considerar que en el fallecimiento en Chile también se paga impuesto sobre los bienes en Chile y también sobre aquellos bienes que tengo en el extranjero. Habrá la posibilidad de ocupar el impuesto pagado por herencia en el extranjero contra el impuesto chileno. Sí, hay que hacer ciertos cálculos, pero también es importante que lo sepan. Lo más importante es que tengo que ver las estructuras que me resguarden de pagar ese impuesto para poder evitarlo el día de mañana. Y por último, yendo a la segunda pregunta, ¿puedo invertir a través de una sociedad médica? Y la verdad es que legalmente no hay ningún impedimento, legalmente. Tributariamente hay ciertos inconvenientes, ¿ya? La sociedad médica, voy a despejar otro mito que existe, que fue muy bullado en su minuto, sobre todo por ustedes los doctores, con la entrada en vigencia de la ley que grababa todos los servicios con IVA, se produjo una tremenda algarabía en el mundo de los doctores para empezar a crear sociedades de profesionales o cómo voy a evitar que mis servicios queden grabados con IVA. Eso, gracias a Dios, se subsanó con una circular del año 2022, en octubre del 2022, y cualquier sociedad de cualquier tipo jurídico que sea va a quedar exento de IVA en las prestaciones médicas que realice. Por lo tanto, ese punto está despejado. Pero una sociedad médica, al final del día, está creada para prestar, valga la redundancia, servicios médicos. Y cuando yo tengo ese giro, los ingresos y los gastos que me va a fiscalizar el Servicio de Impuestos Internos tienen que ver con esa actividad. Si yo entre medio empiezo a hacer inversiones y voy a tener ingresos y gastos asociados a inversiones, el Servicio de Impuestos Internos bien podría cuestionar los gastos asociados a ese tipo de inversiones. Por lo tanto, no es recomendable que en el mismo giro, para no contaminarlo, tengamos las inversiones inmobiliaria. Y por último, para que no se asusten, es bastante sencillo disociar la inversión desde la sociedad médica a una sociedad de inversión. Hay operaciones de reorganización que son bastante sencillas para poder lograr el mismo objetivo y cubrirse de pagar el impuesto final en el caso de la inversión. Y por último, como consejo, no mezclar las operaciones con las inversiones y siempre asesorarse desde el punto de vista legal, tributario, antes de hacer una inversión. Me pasa mucho que las inversiones se realizan y uno como abogado tributarista tiene que reaccionar sobre lo ya realizado, siendo que se pudo haber previsto y haber evitado ciertas contingencias tributarias que terminan siendo un dolor de cabeza para todos, como me imagino ya saben. No les quito más tiempo con la parte legal tributaria y los dejo con los expertos en la parte financiera. Muchas gracias. Gracias, Richard. Hay una pregunta en el chat, pero si te parece la respondemos al final o la quieres responder al tiro. ¿Cómo quieras? Esta yo creo que la podemos responder al tiro y así es Julián García, que dice, buenas noches. Uy, está ahí. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta. Para que una persona natural tenga beneficio del ingreso no renta de una vivienda DFL2, debe ser una vivienda comprada nueva o sea, debo ser yo el primer comprador. A ver, en términos generales, el DFL2 aplica para el primer comprador, ¿ok? Sin embargo, en las normas que establecieron este cómputo el máximo de 2 DFL2, se hace referencia a los bienes DFL2 usados. Por lo tanto, en la práctica, hoy día los beneficios los voy a tener por un DFL2 que sea nuevo o sea usado hasta el límite de 2 DFL2. Muchas gracias. Los voy a dejar ahora con María Jesús de la Cuadra, que es la gerenta de nuestra área inmobiliaria, que nos va a contar brevemente cuáles son las alternativas inmobiliarias que hay en el mercado. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias Richard también ahí por todas sus aclaraciones que obviamente nos pegan directamente y como él bien dice, es importante antes de realizar una inversión inmobiliaria, sea con activos o con subyacente inmobiliario, tener una asesoría para poder ver el mejor vehículo en el fondo para poder
adquirir esta propiedad y evitar así dolores de cabeza, pagos innecesarios, etc. ¿Ya? Bueno, hoy en el mercado, la verdad es que hay harto movimiento, porque las inmobiliarias en el fondo están complicadas y están haciendo muchas gestiones para lograr vender el stock de departamentos que tienen. Hay harto movimiento en ese sentido, no necesariamente en la venta. Sabemos que tenemos las tasas más altas de lo que nos gustaría, que los bancos han incrementado en el fondo sus medidas para poder otorgar, o sus requisitos para poder otorgar financiamiento. Y la verdad, la situación está un poco más compleja. Hemos visto quiebres en el fondo de más de 300 entre inmobiliarias y constructoras el año pasado. Hay poca construcción de proyectos nuevos, pese a haber permisos en el fondo para poder edificar. Hay poco desarrollo hoy en día porque el mercado está estresado. Ya estamos en una situación complicada y cuando estamos en una situación complicada también aparecen buenas oportunidades. Y eso es importante entenderlo. Para aquellos que sí tienen capital, que sí tienen capacidad de crédito, hay oportunidades súper interesantes. Vamos a ver lo que son departamentos para inversión, como bien se mencionó. Vamos a ver también locales comerciales con un modelo de negocio que es bastante atractivo, que es un modelo con renta fija a plazo fijo, 5, 10 o 15 años, dependiendo del interés de cada uno. Y vamos también a ver una alternativa de capital preferente, que es bastante interesante, no sé si todos la conozcan, pero vamos a profundizar en ello. En relación a los departamentos de inversión, lo que hacemos nosotros como Grey en el fondo es hacer alianzas con distintos proveedores que ya están chequeados, que ya tienen tras récord en el fondo, que son inmobiliarias sólidas, con respaldo, con un buen servicio postventa, para poder ofrecer a nuestros clientes determinadas propiedades. Ya trabajamos con distintas inmobiliarias y si hablamos de departamentos de inversión en general, nos vamos a concentrar en San Miguel, en La Florida, en Santiago Centro, en Independencia. No obstante, tenemos oportunidades interesantes en Las Condes, en La Barnechea o en otras comunas, si ustedes en el fondo están interesados en Cerrillo, San Bernardo o algo más específico. También lo podemos buscar y conseguir. Hoy en día, como les decía, en el mercado aparecen oportunidades desde 1.800 UF hacia arriba, ¿ok? Y tenemos alternativas tanto nuevas como también alternativas usadas, que se hace también atractivo porque en general los valores son más bajos que un departamento nuevo, obviamente. Otro punto importante acá, hoy se están dando muchas facilidades para los pagos del pie. Hasta hace 4 años o 2 años, si uno compraba un departamento para entrega inmediata, la única opción era poner el 20% al contado. Ahí no había discusión. Hoy en día uno puede comprar con un 5% al contado, ¿ok? Y el otro 15% del pie, pagarlo entre tarjeta de crédito y un crédito directo, por ejemplo, de la inmobiliaria sin interés. Esas son las facilidades que hoy en día se encuentran en el mercado, además de descuentos sobre los precios de lista. Entonces, para quien tenga capital o tenga capacidad de crédito, hoy es un súper buen momento para poder comprar, para poder invertir, porque llegamos a muy buenas ofertas y a muy buenas condiciones. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo digo, no, mejor espero que bajen los precios o que bajen las tasas y compro en 2 años más? La verdad es que las tasas esperamos que efectivamente bajen, pero no así los valores de las propiedades. ¿Ya? Es súper importante además entender que de aquí a 2 años más vamos a tener muy poca oferta comparado con lo que estábamos acostumbrados, porque hoy en día no están haciendo desarrollos nuevos las inmobiliarias o no en la misma cantidad que lo hacían antes de la pandemia en el fondo, ¿ok? Y antes de esta crisis. Entonces, en verdad, van a haber menos departamentos disponibles en 2 años más. Y cuando hay menos oferta en el fondo y la demanda se mantiene o aumenta, efectivamente los valores van a estar más altos sí o sí. Además de estar en UF, además en el fondo que la tierra en el fondo siempre y las propiedades van adquiriendo plusvalía con el tiempo. Ya entonces, entre comprar hoy y comprar en 2 años más, mejor compro hoy a un buen valor, con buenas en el fondo condiciones comerciales para poder pagar este pie. Y si tengo un crédito que estoy tomando hoy, yo en 2 años más puedo repactar ese crédito. Y si lo pedía 20 años, perfecto, ok, los 2 primeros a lo mejor pagué una tasa más alta, pero voy a tener 18 años de una tasa más cómoda. Ya, entonces, efectivamente, siempre la sugerencia va a ser, si tienes la capacidad, hay que invertir hoy. Como señala esta diapositiva, nosotros como Grey los acompañamos en todo el proceso de inversión, dependiendo de la capacidad de ahorro que tenga el cliente, de sus intereses, en el fondo de su perfil de riesgo, del objetivo que tenga esta inversión, vamos a buscar y ofrecer 2, 3 alternativas, ¿ok? Los acompañamos a verlas, vamos a ver los pilotos si es que así lo desean,
y vamos a acompañarles durante todo el proceso, desde la reserva de la propiedad, la firma de la promesa. Vamos a tratar de conseguir las mejores condiciones, ya sea con banco o con mutuaria, hasta que se escritura la propiedad. Una vez que se escritura la propiedad, trabajamos con distintos partners en el fondo que pueden administrar esa propiedad desde recibirla, ¿ok? No tienen que ir a recibirla si no pueden, si no tienen tiempo o no quieren. Reciben la propiedad y por ser cliente de Grey van a tener beneficios desde el costo que van a pagar por la administración. En general en el mercado se maneja entre un 7 y un 8% del canon de arriendo mensual, lo que se paga a una empresa que administra propiedades. Para nuestros clientes se les cobra un 5% mensual. Y lo más interesante a mi parecer es que este contrato de administración que yo tomo, o que en este caso toman nuestros clientes cuando compran un departamento, va con una póliza de seguro, en este caso HDI, que cubre hasta 6 meses de no pago del arrendatario y también las deudas en el fondo en gastos comunes o en servicios básicos. Por ende, es un arriendo que está bastante protegido en ese sentido, es una póliza de seguro que está detrás, no es una empresa de administración que está ofreciendo un arriendo garantizado. Desgraciadamente hemos visto en el mercado que funciona los 6 primeros meses y hemos tenido casos que después hemos sabido este arriendo garantizado por condiciones de mercado no se puede cumplir. Entonces aquí nos aseguramos de cierta forma o disminuimos ese riesgo con un beneficio como este, que el arriendo de mi propiedad vaya acompañado de esta póliza de seguro que me da una compañía de seguro. ¿Ya? Ellos además se van a encargar de instalar barras de cortinas, focos, etcétera, lo que ustedes necesiten. Si nos vamos a otro tipo de activos, tenemos locales comerciales que Richard también lo mencionó, en donde nosotros desarrollamos un modelo junto a Mardones Renta Comercial, que es un proveedor nuestro que tiene más de 30 años en la industria y ya los últimos 10 se dedica exclusivamente a los locales comerciales. Y en esta alternativa, como pueden ver ahí en la presentación, el cliente compra un local comercial, puede ser nuevo, puede ser usado, ¿ok? Y simultáneamente al contrato de compra-venta va a firmar un contrato de arriendo, ¿ok? A UF más 6 al año, por 5, por 10 o por 15 años. Ahí el cliente en el fondo o el inversionista va a definir por cuánto tiempo va a querer realizar esa inversión, 5, 10 o 15 años, y la rentabilidad que va a ser la misma, UF más 6, y va a firmar además de este contrato de arriendo una promesa de compraventa en donde se especifica que al término del periodo, año 5, año 10 o año 15, Mardones le va a recomprar ese local comercial con una cierta plusvalía, un 5% adicional si es al año quinto, un 10% si es al término del año 10, o con un 20% sobre el valor inicial del local comercial si es al año 20 el negocio, perdón, al año 15 el negocio. ¿Ya? Entonces, es un modelo que me permite a mí tener un flujo definido, fijo, seguro, ¿ok? Constante, donde no voy a tener que pagar administración durante el periodo que Mardones esté a cargo, obviamente, de ese local, y donde a la venta del local voy a tener también una rentabilidad que está fija y yo sé desde el primer minuto cuánto voy a rentar en el fondo por este negocio. Ya se puede comprar a través de una sociedad, se puede comprar como persona natural, se puede comprar cash o se puede obviamente pedir financiamiento. En ese caso, en general, las sociedades cuando toman crédito tienen que considerar al menos un 30% de pie. Y en general los plazos son más acotados que cuando compramos departamentos. No son a 20, 25 años, puede ser a 15 o a 20, en verdad, no a 25 y a 30 como cuando compramos una propiedad. Ya, pero eso va a depender también del banco o de la institución que esté financiando esa compra. ¿Ok? Ahí también hay beneficios que son, aquí en este caso el local comercial no corre como un DFL2, aunque tenga menos de 140 metros. Los DFL2 y los beneficios que Richard hablaba previamente se refiere a departamentos, no a locales. ¿Ok? Hay otros beneficios que van a poder ocupar en el fondo los inversionistas si compran a través de sociedad. Así que por eso es importante sentarse primero a revisar qué alternativas en el fondo tienen como instrumento, en el fondo vehículo, para poder invertir y cuáles son el máximo provecho que pueden sacar. Dice, una pregunta. Ok, pero eso lo vamos a dejar después porque está relacionado con Richard. Y, ok, las dos preguntas que están, las vamos a tomar al final. Ahí tenemos un ejemplo de los locales
que normalmente se comercializan son locales relativamente pequeños, ¿ok? Que están ahí en la última milla, como se denominan, cercanos a zonas residenciales, en las plantas bajas de los edificios, en sectores como Santiago, Ñuñoa, Providencia, ahí está el grueso. También tenemos obviamente locales a veces que nos llegan en Los Trapenses, en Las Pataguas, o en el Golf, o en Avenida, qué sé yo, Las Condes, etcétera. Pero en general se concentran entonces en el centro, en barrios bastante residenciales, y como se ve acá, lo ocupan mini markets, farmacias, peluquerías, pizzerías chiquititas, bazares, tiendas de mascotas, etc. Y vamos a tocar y sugerir en el fondo un tercer producto hoy en día que es bastante interesante, que se llama Capital Preferente. ¿Ok? Es un producto que nosotros ofrecemos hace ya 7 años, junto a Acciona Capital, que es el estructurador de este producto. Nosotros buscamos a distintos proveedores, así como buscamos inmobiliaria, buscamos a proveedores que se dediquen a estructurar alternativos de inversión inmobiliaria. Y en ese caso, como les comento, hace 7 años trabajamos con Acciona, con este producto. ¿Qué es el capital preferente? Es una inversión estructurada en el fondo que permite a inversionistas participar de un desarrollo inmobiliario sin el riesgo inmobiliario propiamente tal, ¿ya? Como paréntesis, cuando yo veo un desarrollo inmobiliario, la construcción de un edificio, puede ser un condominio con casas, un strip center con locales comerciales, en general el 70% o el 60% lo va a dar el banco, que es con la línea de construcción, para el desarrollo y construcción de ese proyecto, y el 30 o 40% se va a obtener a través, por ejemplo, de un FIP, que es un fondo de inversión privado, de un capital preferente, que lo vamos a analizar ahora en detalle, y también puede estar completado en el fondo por aporte directo de los socios de la inmobiliaria. Entonces, un mismo desarrollo inmobiliario normalmente va a llevar banco, puede llevar un FIP, va a llevar un capital preferente y aporte directo, y ahí se llega a este 100% para poder financiar esta obra, ¿ok? El capital preferente es un instrumento en el fondo que me permite entonces como inversionista participar en el desarrollo de una inversión inmobiliaria, pero sin el riesgo directo de la venta inmobiliaria, por ejemplo, si las tasas están altas o no están altas, qué pasa si la inmobiliaria quiebra, si la constructora quiebra, etc. Yo voy con un riesgo bastante más acotado que si voy directamente a través de un fondo de inversión al mismo proyecto incluso. ¿Por qué? Porque en este producto el inversionista tiene el pago de rentabilidad el primer día que realiza la inversión. Ya es una rentabilidad que es UF más 7 al año, ¿ok? Y que se va a pagar el mismo día que el cliente firma los documentos de cierre del negocio, entrega su aporte en el fondo, que en general son tickets entre 3.000, 5.000, 6.000 UF, ese es el promedio, ¿ok? Entrega su aporte y recibe a contramano toda la rentabilidad. Ya es UF más 7, en el fondo, al año, y se recibe upfront. Ya, en general, estos negocios tienen plazos de 12 meses, 18 meses, 24 meses. Esa es otra diferencia importante con un fondo de inversión, por ejemplo. Yo en el fondo tengo que esperar que se termine todo el proyecto, que se vendan todos los departamentos, para poder recibir la devolución de mi capital y el pago de mi rentabilidad. En este caso, yo sé cuál es el plazo fijo, y yo recibo toda la rentabilidad del primer día. ¿Qué pasa después? Se construye el proyecto y queda mi capital adentro, el monto que yo invertí. ¿Ok? ¿Qué es además lo interesante? ¿Por qué está de riesgo acotado? ¿Y por qué decimos nosotros que no voy al riesgo inmobiliario directo? Porque voy con una póliza de seguro de fiel cumplimiento y ejecución inmediata. Que si la inmobiliaria en el fondo se traduce en que si llega a quebrar, por ejemplo, y no tiene cómo devolverme mi capital, nosotros podemos siniestrar esa póliza y recuperar ese capital en un lapsus de 30 a 60 días. Ya es de ejecución inmediata, no necesita liquidador. Y ese es el mayor riesgo de este negocio, es un riesgo de compañía de seguro más que un riesgo inmobiliario. Si las tasas están altas, si la inmobiliaria quiebra, si la velocidad de venta no es la esperada, ¿le va a pegar el proyecto? Sí. Pero yo como inversionista tengo ese resguardo, ¿ok? De esta póliza de seguro que me la entregan además antes de firmar. Los clientes nuestros en el fondo no se sientan a firmar ni entregan un peso hasta que no tienen la póliza de seguro primero emitida a su nombre por el total de la inversión, prima 100% pagada obviamente. Cuando ellos ya reciben ese documento en su mail y está listo, ok, ahora nos juntamos a firmar.
Ya entonces el capital está bastante protegido. Trabajamos con compañías de seguro con clasificación de riesgo de A- hacia arriba. Hoy en día, ojo, es un producto que está costando encontrarlo, porque las compañías de seguro cada vez piden más garantías. El mercado, como les comenté, está difícil, hay complicaciones de todas las inmobiliarias, entonces las compañías de seguros obviamente también se resguardan más. Entonces mucha gente que me dice, no, ¿y todavía tenéis capital preferente? Sí, ya no tenemos 2 a 3 mensuales, tenemos 1 cada 2 meses, pero efectivamente las compañías de seguro con las que nosotros trabajamos en el fondo están cubriendo este producto, y si bien hemos tenido bastante más siniestro estos 2 últimos años, porque justamente los proyectos no han avanzado como se esperaba, hemos tenido un 100% de devolución y de pago. Ya, así que en ese sentido estamos súper tranquilos, un producto que ofrecemos y que tiene muy buena aceptación por parte de los clientes. Y ahí tenemos un ejemplo para un desarrollo inmobiliario. Tenemos un ticket de 4.450 UF, equivalente a 165 millones, un retorno de 291. Este es un negocio que está vigente hoy en día por un plazo de 1 año. ¿Ok? Son 10 millones, el cliente entrega 165, recibe 10 ese primer día, ¿ok? Por 365 días, que es la duración del negocio. Y lo otro interesante y lo último en este sentido es que cuando tenga la devolución de su capital, después de los 365 días, se recibe obviamente en UF al valor de la UF del día de pago. ¿Ya? Entonces es un producto que tiene mucha aceptación, como les decía. En general tenemos lista de espera de los clientes para tomarlo. Y lo otro interesante es que son, como les decía yo, plazos cortos, plazos fijos. A veces no sé qué voy a hacer, qué va a pasar en este mundo. ¿Ok? Tomemos un capital preferente. Sabemos que de aquí a 24 meses o a 12 tenemos el capital de vuelta, rentando bien y protegido. Vamos a ir ahora a las preguntas entonces. Sí, en vivo. Sí, en vivo. ¿Qué proyección ves tú en relación a los estacionamientos y a las oficinas? A ver, las oficinas es un mercado que ha estado bastante castigado después de la pandemia, así que efectivamente había una baja en los arriendos, ya entonces, y bueno, y mucha vacancia obviamente, entonces para evitar la vacancia se ha tenido que bajar más, una baja en los arriendos inicial por el teletrabajo y otra en el fondo para compensar esta vacancia. A ver, va a ir repuntando de a poco, pero efectivamente, así como Chile cambió, Chile cambió también en el mercado inmobiliario y laboralmente hay un tema mixto, hay un tema híbrido que va a afectar el negocio de las oficinas. Ya, entonces, hoy en día, A mediano y largo plazo, ¿qué proyección? yo creo que se va a ir recuperando un poco, pero no va a llegar a los niveles de ocupación que teníamos antes. Eso es más o menos una realidad. Lo que está pasando en varios países, y acá en Chile está partiendo, es el cambio de giro de estas unidades de oficina y transformarlas a departamentos. Eso sí se está viendo. Nosotros, de hecho, tenemos inversiones en Estados Unidos con clientes en Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, donde se toma un edificio en el fondo y se está refaccionando por completo para cambiar el uso que tiene. Y yo creo que va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Ya, porque la verdad es que independientemente de que se recupere un poco, o sea, ya no vamos a llegar a la demanda que había previamente. Y en el caso de los estacionamientos, bueno, es un producto que gusta mucho porque no tiene costos de mantención prácticamente. Ya, entonces funciona y funciona bien. Hay empresas que se dedican a la venta de unidades inmobiliarias que también facilitan estas unidades para no propietarios de los mismos edificios cuando ya están llegando al término final de su venta, digamos. Ya, entonces yo creo que son opciones interesantes. No pondría todo en estacionamiento, porque eso tampoco tiene una plusvalía tan importante como sí lo tienen los departamentos. Yo creo que siempre es importante diversificar, pero es un producto muy atractivo porque tiene un costo muy bajo. Dale, Richard. Ya, vamos a ir a las preguntas que nos hicieron por el chat. La primera tiene que ver con cuál es la sociedad más adecuada para hacer las inversiones. Me preguntan por sociedades inmobiliarias, sociedades limitadas, inmobiliarias o sociedades por acciones. Esta es una muy buena pregunta y tiene dos aspectos, porque por un lado tenemos el tipo jurídico, el tipo social,
que son, por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones o sociedades anónimas, que tiene incidencia en la estructura que tengo que tomar. Y por el otro lado tengo si es inmobiliaria o es de otro giro, ¿ya? El tema de inmobiliario, inversiones o médico o de alguna otra naturaleza tiene que ver con el objeto social. Y eso es importante porque dependiendo del giro de la sociedad, voy a tener aceptación o rechazo de los gastos que voy a hacer a través de esa sociedad. Y eso termina siendo bien importante. Voy a partir por la primera parte. ¿Es importante el tipo jurídico? Sí, pero no directamente por cómo voy a tratar el negocio inmobiliario. Hay un aspecto importante que lo mencioné en alguna parte de la presentación que tiene que ver con el impuesto a la herencia. Y ahí tiene importancia el si invierto en el negocio inmobiliario a través de una sociedad de responsabilidad limitada o alguna otra sociedad de personas, o a través de una sociedad de capitales, como es la SPA o como es la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se señala la ley de impuesto a la herencia y donaciones, en el artículo 46, da las reglas de valorización de los activos cuando los tengo que llevar a la posesión efectiva para pagar el impuesto. Y señala que en el caso de las sociedades de personas, como es la sociedad de responsabilidad limitada, se ocupa el mismo método de valorización que cuando el bien queda en una persona natural que fallece. ¿Ya? Y eso quiere decir que esos valores, estando en una sociedad de personas como la limitada, el valor al que yo voy a llevarlo para pagar el impuesto a la herencia es el avalúo fiscal de la propiedad, ¿ya? A diferencia de si lo tengo en una sociedad de capitales, donde, de acuerdo a las normas de valorización, lo que tengo que llevar para pagar el impuesto a la base del impuesto a la herencia es el patrimonio financiero de la sociedad. Y ahí hay una disparidad de valores, por lo que puedo terminar pagando más impuesto a la herencia si lo tengo en una sociedad de capitales. Otro punto importante desde este punto de vista legal es que las sociedades de personas, como en la limitada, tienen mucho más restricciones para hacer cosas. O sea, cuando yo tengo un socio en una sociedad de responsabilidad limitada, sin la firma de ese socio me bloquea muchas cosas que pudiera querer hacer. Por ejemplo, vender activos, dividir la sociedad, fusionarla, ponerle término de giro, disolverla o cualquier cosa. Necesito necesariamente la firma del otro socio. Y eso no pasa en las sociedades de capital. En una sociedad por acciones, lo más propio es que las acciones sean libremente cedibles. O sea, yo puedo hacer y deshacer de acuerdo a la administración de la sociedad y aparte puedo vender mis acciones. Es una diferencia importante porque todos sabemos que los socios a veces se pelean y hay ciertos problemas que en una limitada es más difícil de resolver. Ahora, pasando a la parte del objeto social y el giro. Esto es súper importante porque si tengo una sociedad inmobiliaria con giro inmobiliario, todos los gastos que yo tenga para mantener los inmuebles, etcétera, etcétera, van a ser gastos aceptados en la sociedad. Y por lo tanto, la renta líquida, la base sobre la cual pago el impuesto, va a ir reduciéndose en base a esos gastos. Y aquí hay una parte importante. La depreciación del activo es un gasto súper importante en el giro inmobiliario. Y si no tengo ese giro inmobiliario, muy probablemente no lo voy a poder ocupar. Entonces ahí, una respuesta directa, si voy a tener bienes inmuebles, me estoy metiendo en el mercado inmobiliario, tiene que ser una sociedad o de inversiones e inmobiliario o directamente inmobiliario. ¿Ya? Creo que eso resume esa pregunta. ¿Hay otra pregunta un poquito más abajo, Jesús? Sí, acá, esa. Ya, respecto del pago de impuestos al vender una propiedad en que La dueña es la sociedad. ¿Hay que pagar IVA? es una muy buena pregunta, gracias a Rosa que nos hace la pregunta. Mm. Antiguamente, el IVA no afectaba la venta de bienes raíces, salvo que tú fueras una inmobiliaria, una constructora. Pero con los cambios normativos que ya mencioné, ustedes se habrán fijado que desde hace varios años atrás, cuando uno vende una propiedad, tiene que firmar un formulario del Servicio de Impuestos Internos, que hace referencia a si soy vendedor o no soy vendedor, si soy habitual o no habitual en la venta de bienes raíces, y por lo tanto declaro que la venta de este bien inmueble está o no afecto a IVA, ¿ya? En términos generales, una sociedad debiese ser considerado como vendedor. Si es una sociedad inmobiliaria, va a ser vendedor siempre, y ese inmueble se va a vender con IVA, ¿ya? Si es una sociedad de inversión, que no tiene giro de comprar y vender inmuebles, pero tenía un inmueble y lo vende, en ese caso yo puedo quedar exento de IVA porque no soy un vendedor habitual, ¿ya? Lo mismo pasa con las personas naturales. Si yo como persona natural me dedico a comprar y vender inmuebles, lo más probable es que me califiquen como vendedor, me califiquen como habitual en la venta de bienes raíces y me apliquen IVA en las ventas. Y por último, es súper importante entender, porque muchos de ustedes deben tener el terreno en el sur o el terreno en la playa, el IVA no aplica para la venta de terreno. ¿Ya? Eso. Después dice, en el caso de los locales comerciales, ¿cuál es el rango de valores en UF?
y aproximadamente de arrendamiento. Como yo les decía, el arriendo va a ser un 6% al año, ¿ok? En UF. Entonces, si tenemos un local, en general los locales están, a ver, con tickets aproximadamente de 5.000 UF, pero ahora, por ejemplo, me avisaron que van a llegar varios de alrededor 3.000, 3.500. Si yo calculo el 6% de 3.500, son 210 UFs al año, ¿ya? Por 37.300, estamos hablando de 7.8 millones, dividido en 12 meses, rentas de 652.000 pesos, ¿ya? Entonces, en definitiva, compramos un local de 3.500 y voy a recibir una renta mensual equivalente al 6% en UF al año, pero mensualizada con 652.000 pesos mes a mes. ¿Ok? Es el 6%, ese es el canon de arriendo. Segunda pregunta, ¿con el convenio de no doble tributación conviene más invertir en Estados Unidos que en Europa? Es una buena pregunta y es difícil de responder. ¿Por qué? Siempre es importante analizar si es que existe un convenio de doble tributación con el país donde voy a ir a invertir, pero hay muchos otros aspectos que inciden en la toma de la decisión. El convenio de doble imposición con Estados Unidos es muy beneficioso para los chilenos en comparación a la situación que teníamos antes de que entrara en vigencia. Para poner un ejemplo, si yo tuve una inversión inmobiliaria a través de una sociedad en Estados Unidos, antes del convenio, cuando yo distribuía los dividendos de vuelta a Chile, me aplicaban una retención de un 30%. Hoy día, con el convenio, esa retención bajó a un 5%, ¿ya? Y eso pensando en que tengo una sociedad a través de la que desarrollé el negocio inmobiliario de Estados Unidos. Hay que verlo también desde el punto de vista chileno. ¿Lo tengo como persona natural o no? Mi recomendación últimamente es cuando me voy a dedicar realmente al negocio inmobiliario y voy a invertir más que una sola propiedad, me conviene generar una estructura en Chile con contabilidad en moneda extranjera para efectos de evitar la diferencia de tipo de cambio, que puede ser una molestia, y desde ahí invertir hacia afuera. Ahora, siempre es mejor invertir en un país que tenga tratado de doble tributación. Nosotros somos un país que tiene básicamente 40 tratados de doble tributación, muchos de ellos en Europa. Y en Europa hay jurisdicciones en que no graban la distribución de dividendos a Chile. Por lo tanto, la comparación es un arbitraje de tasas. Si me conviene la tasa del 5% en Estados Unidos porque el negocio es muy atractivo, probablemente sea mejor que invertir en Europa, donde el mercado inmobiliario puede estar un poquito más deprimido. Lo importante es analizar ese efecto de la tasa final, el cómo voy a utilizar los impuestos pagados en extranjero y cómo voy a estructurarlo para efectos de otros impuestos como el impuesto a la herencia. Y por último, ¿qué opinas de las famosas empresas en un día? Me carga. No lo hagan. Son un cacho. Perdón que sea tan... He tenido que lidiar con esta estructura mucho el último tiempo y, a ver, la idea de la sociedad, de la empresa en un día es una muy buena idea y entiendo que hay una ley que se está tramitando en el Congreso que quién sabe cuántos años se va a demorar en salir, pero que pretende facilitar o mejorar la empresa en un día. Actualmente, el generar una empresa en un día tiene muchos problemas prácticos, sobre todo con los bancos, con temas de administración, con temas de reorganización, movimiento de socios o accionistas. Por lo tanto, para mí no es recomendable hoy día. El día que se mejore, muy probablemente sí. Y aparte que están en un sistema especial que depende del Ministerio de Economía, que cuando yo quiero hacer las cosas más fáciles o tengo un negocio con otro socio que no está en empresa en un día, tengo que sacarlo de ese sistema y sacarlo del sistema también reviste ciertas complejidades. Por lo tanto, si van a armar una sociedad, vale la pena pagarle el honorario al notario, que son 50, 60 mil pesos, y radicarlo en el sistema registral, que es mucho más fácil para nosotros los abogados poder manejar el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, ahí respondimos todas las preguntas. La verdad es que no sé si hay alguien que quiera decir alguna última por micrófono. A lo mejor también está, obviamente, la alternativa. Mientras tanto, les queremos dar las gracias por su asistencia. En el fondo salió un QR mientras Richard hablaba, en donde pueden pedir ustedes su asesoría o si no, escribir a asesorías@greycapital.cl. Van a contar ahí con un experto en el fondo que los va a poder ayudar. Tenemos distintas alternativas de producto. Hoy en día nos concentramos en algunas inmobiliarias, pero obviamente hay opciones fuera de Chile. Hay productos financieros interesantes que se pueden revisar en Estados Unidos, en Reino Unido. La verdad es que hay un sinnúmero de opciones que se van a ajustar, obviamente, a su perfil de riesgo, a su horizonte de inversión, a su capacidad de ahorro, a sus intereses. Entonces, no pierdan esta posibilidad de pedir una asesoría gratuita, ¿ok? Con un asesor financiero certificado.
que tenemos acá en Grey Capital y estamos acá siempre con la compañía de Richard disponible también para profundizar si ustedes así lo quieren en el tema legal y tributario. Una sola un comentario al margen, al final, al cierre. Por si no lo dije en la presentación, yo no formo parte de Grey, yo soy un abogado independiente, tengo mi estudio. Si quedara alguna duda o tuvieran alguna inquietud particular, mis datos de contacto los tienen a través de Grey también, así que se los pueden pedir en cualquier minuto a Grey y yo encantado de comunicarme con ustedes después. Así es. A los clientes que normalmente quieren una atención mayor y más especializada, obviamente los derivamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que estamos. Ahí vi una cámara que se prendió. Ah, sí, perfecto. Entonces estamos, muchas gracias, muy buenas noches, asesorías@greycapital.cl. Espero que haya sido un aporte para ustedes esta presentación. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches, nos piden si pueden prender las cámaras para hacer una foto grupal, sería buenísimo. Si están en pijama, no importa. Ah, ahora puede ser. Eso, buenísimo, print de pantalla. Este computador no es mío. Dale. Ahí se ven algunos. Sí, se ven de lo más bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias.